que actuó también sobre el crecimiento más importante para mí, a mi juicio, que es sobre el crecimiento humano, que ya hace muchos años que limitó cada familia nada más que puede tener un hijo. O sea, es un control poblacional. Como comentabas antes, la población crece exponencialmente y el mundo no nos lleva, tanto por el consumo como por los vertidos que generamos. Que se cambien el sistema energético derivado del petróleo por energías alternativas, el capitalismo lo va a asimilar y no es blando tampoco. Es decir, producimos aerogeneradores o bosques de placas solares, estamos consumiendo también energía, o sea, estamos consumiendo sobre todo, bueno, transporte, pero sobre todo estamos consumiendo recursos naturales. Entonces yo creo que el decrecimiento pasa sobre todo por un control de la población, un control poblacional fundamental. Y casi diría que de los más importantes. Y sin embargo las naciones, porque este mundo está dividido en 200 naciones, que son las que con gobiernos individualizados prácticamente, pues lo que se oyen muy pocas voces que vayan en esa línea, ¿no? en el control de población. Claro, ¿qué países controlan la población? Pues los países occidentales, los países ricos, que por las clases, lo que era el proletariado, que viene de prole, antiguamente pues se usaba para producir, para consumir. Ahora la prole ya no es necesaria, ahora hay un excedente de población, ahora entre la mecanización y la tecnificación pues la población prácticamente sobra, hay un excedente de población. ¿Qué hacemos con ese excedente de población? Pues ahora se está utilizando a la población como presión para hacer los trabajos. Si lo que tú no quieres hacer, hay 50.000 que están esperando para hacerlos. Al resto de la población, ¿qué se les hace? Pues que se entretenga, o sea, que tenga entretenida para que no resulte conflictiva. O sea, el problema del aumento poblacional es un gran problema, y yo creo que sería, en temas de crecimiento, sería algo que habría que asumir y que habría que concienciar y extender. Sí, vamos a ver. Está Tony, Javier, Jorge. Tony, como ha hablado mucho, lo dejamos para el final. Entonces, apunta a ti. Y estaba yo, personalmente, para ampliarte lo decía de huertos urbanos. Nosotros, como Cangas Puede, presentamos una moción de creación de 10 huertos urbanos en Cangas, y al final eran huertos de 80 metros, no era más. Al final no se aprobó esa moción. El PSOE nos dijo que había que tener mucho cuidado porque íbamos a perjudicar al comercio, es decir, cuando era para jubilados y parados. Fue un absurdo, es decir, la mentalidad, los gobernantes tienen que estar, no digo preparados, pero deben tener cierta conciencia de solidaridad, ecologista, nuevas ideas, porque lo que es Sota, Caballo y Rey, por ahí no vamos a ningún sitio. Y aquí no lo tiraron. Igual que el otro día nos tiraron la utilización del glifosato, que dijeron que aquí era poquito lo que se utilizaba, y el PP nos votó en contra. Y el PSOE dijo que como estaba permitido, que también votaba en contra, se abstuvo. Es decir, que es absurdo que además en Gijón el PP presenta el no utilización del glifosato, lo presenta el PP allí, aquí el PP vota en contra. Es decir, necesitamos unos gobernantes con ideas. Lo principal es eso, ¿no? Javier. Bueno, yo era apuntar un poco a una cuestión que planteó Beatriz, que decía de la visita de Obama a Cuba, ¿no? Recientemente, que se ha vendido como una buena cosa para Cuba. Yo creo que básicamente lo que está pasando es que con Cuba no se ha podido acabar de una forma, digamos, agresiva, que ha sido el terrible, ¿cómo se llama? El bloqueo tan tremendo que han tenido, que me hubiera gustado a mí muchos países que lo hubieran sufrido, a ver qué hubiera pasado. Y ahora quizá la vía sea la vía amiga, y la vía amiga es más peligrosa, porque claro, cuando tienes un enemigo que va por ti tan claramente, es fácil unirse. Pero ahora la estrategia quizás sea abrir, que Cuba se integre otra vez en el mundo occidental capitalista, y entonces, como es evidente que Cuba también tiene muchas carencias en otros aspectos, pues la gente se va a lanzar también a eso y veremos a ver qué pasa. Yo creo que
que el peligro realmente del futuro de lo bueno cubano, que no todo es bueno evidentemente, puede correr peligro por la vía amiga de Estados Unidos. Y luego sobre lo de la concienciación de la gente, el tiempo que tenemos o no tenemos, yo creo que el planeta va a marcar sus tiempos y nosotros los nuestros nos van a contar. Entonces, bueno, pues podemos creernos que vamos a conseguir energías muy poco contaminantes y muy productivas en poco tiempo y que vamos a seguir teniendo un sistema productivista a tope hasta el infinito. Podemos hacerlo, la gente puede pensarlo o puede olvidarse y dedicarse a ver fútbol o a tomar cerveza o lo que quiera. Nosotros nos marcamos nuestro tiempo de forma ingenua. El planeta dirá hasta cuándo vamos a llegar, ¿no? Y yo creo que eso es que por lo menos sí deberíamos ser conscientes de que ahí nosotros no tenemos todas las cartas sobre la mesa, no manejamos las cartas, ni muchísimo menos, nos estamos manejando en mano. Entonces, bueno, si seguimos en esta óptica que tenemos ahora y no hacemos nada, bueno, pues algo pasará. Y entonces, quizá lo que podríamos hacer de una forma, quizá no seguro, lo que deberíamos hacer de una forma programada y poco a poco, y digamos nosotros marcando un poquitín los tiempos y que no sea un cambio tan brusco, a lo mejor va a venir de golpe, ¿no? Y vendrá de golpe y tendremos que adaptarnos, pues como sea. Y bueno, quizás eso sea lo que necesitemos en el fondo, porque al fin y al cabo, quien se la busca, ¿no? Quien la busca la consigue, ¿no? Jorge. Yo apuntaba también un poco por la línea de Javier, es como, tampoco hacer como una visión, como normalmente se hace la visión negativa de Cuba, parece como que no hubiera nada negativo en Cuba, yo creo que también es sano señalar, ¿no? Que tiene que ver con sobre todo con la libertad de expresión, que está bastante limitada, y sobre todo con la participación política, ¿no? También hay que contar que lo que pueden votar los cubanos, que sí votan, pero votan un 30% del Parlamento, todo el resto del Parlamento está escogido por el Partido Comunista Cubano. Eso como apunte. Sin embargo, eso hay muchas otras cosas muy buenas que hay que seguir diciendo de Cuba. Es el único país, eso es un informe del WWF, de la ONG, que hizo sobre el índice de desarrollo humano y la huella ecológica, y es el único país del mundo donde coincide que consume un planeta y tiene un desarrollo humano bueno, ¿no? El único país del mundo. O sea, esto es un dato interesantísimo. Y luego otro dato también interesante, a mi modo de ver, es como las diferentes estrategias que se usaron. Por un lado, el tema de los huertos urbanos, pero también cómo desde el Estado también se facilitaron, como se comenta en el documental, esas herramientas. Por tanto, la pelea es comunitaria, pero también tiene que ver con las políticas del Estado para facilitarlas desde allí. Y otro dato también interesante es que hay publicidad. O sea, vas por Cuba y no te encuentras publicidad, lo cual es un dato muy importante, ¿no? Y de hecho, lo que mucha gente te comenta allí es que las necesidades que ven va a partir de los turistas que llegan, que te ven a lo mejor con el móvil o con ciertas cosas que ellos no tienen, y es donde empiezan a crearse esas necesidades, pero no por la publicidad, porque no encuentras publicidad por la calle. Es un tema fundamental también respecto a qué realmente necesitamos. Publicidad estatal, si quieres. Sí. Bueno, yo quería puntualizar para el sistema de envejecimiento unos pequeños puntos que son importantes. Uno, se está hablando bastante del tema de la apuesta por renovables. Las renovables sí que están apostándose en muchos países, sobre todo los que no tienen petróleo, que tienen una economía holgada, como por ejemplo Alemania es un ejemplo, que están invirtiendo muchísimo en renovables precisamente para dejar de depender de petróleo, cambiar el modelo productivo. De todas formas, no es lo único, y lo importante en el decrecimiento es el tema de eficiencia energética, ¿no? Cuando hablamos de intentar consumir un cuarto, hay que analizar en qué gastamos la mayor parte de la energía. Y ahí, esto es muy importante. Los modelos que tenemos actualmente son modelos centralizados de producción energética, modelos centralizados de consumo, modelos completamente centralizados en una gran comunidad y luego periferias, ¿no? Eso nos hace gastar muchísimo en transportes. Es decir, si nosotros cogemos y producimos todas las fresas en Murcia, vamos a tener que llevarnos todas las fresas. Primero se llevan a Oviedo, luego de Oviedo se van a llevar a los diferentes pueblos. Eso gasta muchísima energía. A la hora de calcular la energía, simplemente tenemos que calcular la cantidad de masa que movemos por la distancia que aplicamos, que es lo que nos enseña el estudio. Pues imaginaros que todo lo que consumimos, realmente cuánto consumimos en las inmediaciones de lo que tenemos. Y eso nos plantea un cambio de modelo, un modelo más descentralizado, más centralizado en autosuficiencia zonal y por lo tanto un modelo que va a ser perseguido por aquellas capas que acumulan más poder.
porque la descentralización es un cambio de poder, que es como puntualizaba antes de aquí. O sea, realmente si no hubiera un imperio, pues no, lo que menos quiero es que los ciudadanos hagan lo que les dé la gana y pasen tiempo. Que básicamente es a lo que se tiende, o sea, porque tú cuando coges, produces lo que consumes y lo que necesitas, realmente no necesitas nada de alguien que te mande, ¿no? Entonces empieza por ahí. Aparte de la autosuficiencia zonal, bueno, hay varias cosas que hay que puntualizar. Una de las cosas que suceden, por ejemplo, cuando hay un decaimiento de un imperio, por ejemplo, estamos con la cultura, si recordamos lo que pasó con la cultura maya, cuando realmente colapsaron el tema de agricultura y la gente se fue de las ciudades y se fue al campo. Pues viene a ser un poco lo que vendría a pasar, porque la gente quiere comer y lo normal no es juntarse con 100.000 personas para no tener donde cultivar, es tener más o menos un espacio a tu alrededor, por lo que comentábamos, porque es mucho más eficiente. Y luego, ciertas tecnologías van a volver a rescatarse, igual que tuvimos ahí lo del carro de los bueyes, por ejemplo, para el movimiento entre océanos, pues tecnologías como los dirigibles, que realmente hay una controversia por qué colapsaron, y realmente se empieza a pensar de que fue un sabotaje, más que nada porque la producción de hipógeno que se hacía en Alemania para los dirigibles pues no les servía a Estados Unidos. Utilizar el papel en vez de a partir de maderas, a partir de herbáceas que tienen un mayor índice de crecimiento. Utilizar en vez de plásticos por petróleo, plásticos por resina de pino y empezar a tener un aprovechamiento forestal sostenible. Eso nos empezaría a crear ciertas tecnologías y ciertos oficios que están olvidados, en los cuales, por encima, España es una potencia mundial y que no los está utilizando, y empezarían a dar un cambio completamente, o sea, un vuelco muy grande en la forma y en la forma de vida. Y tampoco veo yo que tenga por qué ser un gran cambio tampoco en la forma. No es que vayas a ser menos feliz o vayas a vivir peor, pero sí que los procesos de eficiencia son fundamentales. Bien. La última palabra, si queréis alguno más, a punto, y si no, en 10 minutos terminamos. ¿Alguien más quiere a mí me llama la atención, ¿no? Porque yo creo que aquí probablemente ninguno seamos economistas, ¿no? Pero yo creo que lo de que un crecimiento insostenido en un planeta finito, yo creo que eso no hace falta ser matemático para entenderlo, ni economista, ni nada, ¿no? A mí lo que me preocupa es el mecanismo de por qué hay esa resistencia en la sociedad a asumir y asimilar una cosa que es tan evidente, ¿no? Y a mí lo que más me preocupa es que este capitalismo tan voraz, ¿no?, da la impresión de que va a morir matando, ¿no? Porque tú dices, hay un pico en las materias primas. Hoy en día, desgraciadamente, la tecnología, como siempre, ha tenido primero un uso militar y después un uso tecnológico más social. Hoy en día, el petróleo se va a acabar. Bueno, el petróleo a lo mejor se va a acabar para la mayoría de los mortales, ¿no? Pero hay un montón de materias primas que va a costar mucho dinero sacarlas adelante, pero la gente sabe dónde están. O sea, la minería en el mar puede empezar cualquier día. Ya está cartografiado dónde están los bancos de cobre, de níquel, ya ha empezado la minería en el océano. Lo que pasa es que ha empezado por lo más valioso, en Namibia con diamantes. Pero está cartografiado y las empresas lo único que están haciendo es esperando a que el precio de la materia prima suba para entrar a sacarlas. ¿Qué reflexión hay también en esta crisis que hemos vivido tan reciente? Lo que yo creo que todos hemos percibido es que ha habido una mayor desigualdad social, ¿no? Se ha incrementado mucho la desigualdad social, ¿no? Entonces yo creo que esto es lo que me invita un poco a la reflexión, ¿no? O sea, como algo tan evidente de que 2 y 2 son 4, nadie parece ser que como sociedad no lo entendemos, por un lado, y luego por otro lado que el capitalismo pues es capaz de morir matando de una forma muy dura, ¿no? Porque da la impresión de que la clase media, que era algo que supuestamente se había extendido, ¿no?, en el siglo XX, pues se va a ir acortando, ¿no? Yo me pregunto si vamos a acabar en una sociedad feudal otra vez, ¿no?, en donde realmente pues la gente que sea capaz de acceder a todos los bienes que hoy consideramos de consumo imprescindibles, pues va a ser realmente una minoría de la sociedad, y que va a estar atrincherada en sus jaulas de cristal, ¿no?, y que realmente esa bota pues nunca cese, ¿no? Entonces
¿Alguien ha estudiado un poco estos mecanismos psicológicos de por qué como sociedad somos incapaces? Porque es algo, yo vengo de otro ámbito, ¿no? De por qué somos esta resistencia que tenemos como sociedad a entender algo tan sencillo como que 2 y 2 son 4. Bien, ya interviene Mola. Perdón, ¿quién? Han, apunto. Por si acaso. 10 minutos porque se hace muy largo. Un dato que habéis dicho. China produce 2 datos. El 25% de la energía solar del mundo. China. Y luego, en la capa de ozono, el agujero de ozono se ha reducido en los últimos años, que es una contradicción de un 20 o un 30%. ¿Mola? Una cosa que a mí me gustaría que Guillermo nos contestara a esa reflexión que ha hecho Iñaki, ¿no? Porque yo también la veo, ¿no? Yo veo que pensaba que Ecologistas en Acción eran unos tíos simpáticos que de repente iban a construir una autopista en un sitio o hacer una presa en Riaño y se colgaban de no sé qué. Y me he dado cuenta que Ecologistas en Acción son muy peligrosos, porque lo que quieren es subvertir todo, absolutamente todo el sistema. Porque ese decrecimiento en equidad, ¿entiendes? Esa palabra de en equidad, ¿entiendes? A mí me mete miedo Ecologistas en Acción. A ver si me atrevo y me apunto con esta gente. Han, y ya termina Guillermo, si Javier no interviene. Había hecho un comentario lamentablemente interrumpiendo a la conferenciante, pero que pienso que es importante porque además contesta a la pregunta tuya. El capital es dinero que se invierte. Se invierte quiere decir que tiene que obtener rédito, es decir, que tiene que crecer. El dinero que no crece no es capital, es el tesoro de la Iglesia, y eso a los protestantes les ponía malísimo. Decía que el dinero se tenía que invertir y al invertirse automáticamente crece. Y entonces se vuelve capital. Si no, no es capital. Entonces, yo he estado en empresas multinacionales donde los directivos, los altos directivos no eran mala gente, no tenían mala intención en absoluto, pero sus garbanzos dependían de seguir creciendo más rápido que la competencia, porque si no la competencia les hundía los precios, les quitaba los créditos, se los comía. No podían dejar de crecer, no podían materialmente, y por eso hay esa resistencia social, no tanto yo creo de la gente como del mundo empresarial, al decrecimiento. El decrecimiento es en el capitalismo imposible. Luego, por último ya, Eso serás tú, ¿eh? cuando habláis del decrecimiento, Porque estoy peor, muy poco, no me compares. pero me acuerdo siempre de que uno de los teóricos del decrecimiento, que se llamaba Wolfgang Paris, era un alemán oriental, que decía que el decrecimiento solo era posible en el socialismo, porque solamente bajo las condiciones del socialismo se podía distribuir, se podía alcanzar la equidad de la que habláis. La equidad es un concepto que también se las trae, porque lo que para mí es equitativo, para el Banco de Santander no es equitativo. Entonces, eso, por ahí creo que cogea un poco lo del decrecimiento de la equidad. Bien, termina Javier. No, ya yo ya no Guillermo. tengo nada que decir. Bueno, pues termina Guillermo. Más interesante que Vale, este. A ver, Ecologistas en Acción somos muchas cosas, pero sobre todo somos anticapitalistas y antipatriarcales y antimilitaristas, ¿no? Eso, por definirnos en contra. ¿Por qué somos anticapitalistas? Porque tenemos la conciencia clara de que la respuesta a esta situación está en otro modelo económico, está en otro sistema.
Pues eso nos lleva, obviamente, a situarnos como yo lo decía, creo que lo decía el año pasado, nosotros nos calificamos públicamente de antisistema con orgullo. Sí, claro que somos antisistema, porque cualquiera que no esté en contra de un sistema como este, en las 2 horas que llevamos aquí han muerto en el mundo 3.000 personas de hambre. En las 3 horas, a lo largo del día, 24 o 30.000 personas morirán de hambre. O sea, estar en contra de eso es estar en contra del sistema, ¿no? Entonces es un poco para definir lo que somos ecologistas, ¿sí? Y metemos miedo. Nosotros no decimos estas cosas para meter miedo. Lo que pasa es que a la ciudadanía hay que tratarla como adultos. El sistema trata a la ciudadanía como niños, como adolescentes, y las cosas no se dicen. Había una crisis económica que empezó en el año 2007 y el presidente del gobierno decía que no es una crisis. Estuve diciendo que no es una crisis durante meses, cuando todo el mundo decía que este tío está tonto, que no lo ve. ¿Por qué? Pues porque a la ciudadanía hay que tratarle pues, como si fuéramos tontitos, ¿no? A la gente hay que decirle las cosas como son, hay que decirle la verdad, aunque sean costosas desde el punto de vista emocional. Porque solo así conseguiremos que el 98% cobre conciencia. ¿Por qué es tan difícil que ese 98% se dé cuenta? Para empezar, porque el sistema tiene todo un aparato de convicción, todo un aparato de modificación de la conciencia ciudadana tremendo, que es la educación y todo, ¿no? O sea, el sistema está perfectamente diseñado para que la ciudadanía no sea crítica, para que sea sumisa, no sea consciente y acepte como dogma lo que el sistema enuncie, ¿no? Eso es el aparato de propaganda del sistema, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado también hay mecanismos psicológicos. La negación, que es un mecanismo psicológico que los psicólogos lo utilizan y lo conocen mucho, ¿no? Está también la disonancia cognitiva. O sea, la gente que utiliza, que se enroca en la disonancia, tú le puedes decir que está lloviendo y él está convencido de que no llueve y hay 1 metro de agua en la calle. Eso también es un mecanismo psicológico conocido y que las personas utilizamos mucho cuando no queremos reconocer algo que nos cuesta, que nos duele o que tiene un coste. ¿Por qué? Porque si ese 98% tomara conciencia de esa problemática, tendría que dejar el coche parado y coger la bicicleta. En el capítulo posterior del documental dice, ojo, es que las bicicletas chinas eran de acero, es que eso no es una bicicleta de aleación de carbono y titanio, ¿eh? Que hacerte 20 kilómetros a la ida y otros 20 a la vuelta todos los días en una bicicleta china de los años 90, había que tener. Pero eso demuestra que la ciudadanía, que podemos hacerlo, que los seres humanos tenemos esas capacidades y somos capaces de construir ese tipo de comunidades. Si lo importante de esto es que demuestra que se puede hacer. Y luego está también el miedo, José María. O sea, es verdad que situarte en estas perspectivas da miedo. Pues hay que trabajar ese miedo y hay que hablarlo y hay que compartirlo y así podremos superarlo. Yo, afortunadamente, porque trabajo mucho con mis compañeros y compañeras estas temáticas, he superado el miedo perfectamente. Yo estoy loco porque llegue el colapso, porque sé que va a ser magnífico, sé que vamos a ser capaces de construir redes comunitarias y que nuestro tiempo va a ser fundamentalmente un tiempo comunitario. Allí yo ya he vivido en mi entorno ciertas experiencias comunitarias muy enriquecedoras, ¿no? Y eso te da una fuerza ética, ideológica brutal, ¿eh? Entonces, yo sé que es bueno. O sea, ese miedo yo ya lo he vencido, pero claro, no ha sido de un día para otro. Llevamos, mis compañeros y compañeras, mucho tiempo trabajándolo y hablándolo, ¿no? Porque es humano. Que no tenga ese miedo es que no es humano, ¿no? Es como el Capitán Trueno, cuyo creador ha muerto recientemente, ¿no? No, somos humanos y tenemos miedo. Y tenemos mecanismos de negación y de disonancia. Bueno, pues hay que trabajarlos. Porque si nosotros no somos capaces de trabajarlos, ¿cómo vamos a transmitirlo a ese 98%? Pues todo esto son cosas que pues para eso estamos aquí, para empezar a trazar la hoja de ruta y a compartir esos miedos, ¿no? Y yo doy fe de que se superan, porque, en mi opinión, el horizonte es un horizonte luminoso. Ojo, muy costoso, porque el sistema no se va a dejar, no va a dejar que llenemos las ciudades de comercios locales, de productores locales. El Mercadona, el Alimerca y el Carrefour van a seguir querer
van a seguir queriendo tener el poder. Si queremos que el sistema pete, es fácil. A partir de mañana no se compra en una gran superficie. Imaginaos las grandes superficies vacías y a comprar al comercio local. A ver, esto no se puede hacer así por decreto, porque el comercio local no puede abastecer a tanta gente, ¿no? Pero eso es fácil, lo dicen los agentes de soberanía alimentaria, lo enuncia así: convierte tu carro de la compra en un carro de combate. Esa frase es también tremendamente lapidaria, y es verdad. Según lo que metamos en el carro de la compra, estamos dentro o estamos fuera del sistema. Y lo que hay que hacer es empezar a buscar ya esas alternativas. Javier, por ejemplo, no le paga a Endesa su consumo de energía eléctrica. Javier se lo paga a una cooperativa de energía verde. Oye, es un paso importante. Yo, siempre que puedo, lleno el depósito de mi coche de biocombustible producido a partir de aceite vegetal por una cooperativa de discapacitados cordobesa. Claro, cuando estoy en circulación no puedo, pero allí biocombustible hecho con aceite que es el mío, que yo lo llevo allí, y con eso hacen biodiesel y con eso muevo yo mi coche. Entonces ya empieza a haber todas estas alternativas. Lo que hay que hacer es difundirlas. En Son Energía, la cooperativa de la que Javier es miembro, somos ahora mismo cerca de 30.000 socios. Socios y contratos de suministro. ¿Y si fuéramos 3 millones? ¿Y si las ciudades empezaran a tener, a poner en marcha sus propias comercializadoras de energía? Ya lo están haciendo en Barcelona. Barcelona ya está trabajando en una comercializadora de energía propia. Comprará la energía y la utilizará directamente y la utilizará en sus servicios, ¿no? Entonces, cuando le demos la patada a Endesa y a Iberdrola y a Repsol y compañía, todo esto hay que empezar a trabajarlo ya. Esto es un poco una carrera contra reloj, porque, claro, desde el punto de vista energético, climático, medioambiental y desde el punto de vista también de los valores, la situación ahora mismo es tremenda. Es una carrera contra reloj, pero tenemos que aplicarnos a todo. Bien, agradecer a Guillermo. Que vaya buscando una para el año que viene, otra charla para el año que viene, y recordaros que el viernes tenemos una charla sobre restauración de ecosistemas aquí a las 7 de la tarde. Y por último, si queréis tomar algo en el bar, pues... Muchas gracias.